Nadie sabe, amigos, por qué aúlla el lobo. Es tan viejo como el hombre o más, y siempre ha hecho ese sonido peculiar, particular, mirando incluso a la lejanía de la luna. El cántico misterioso del lobo, su posible comunicación, ha sido fuente y origen de un sinfín de leyendas. Nadie sabe por qué aúllan los lobos, amigos, porque casi nadie sabe nada de la especie del animal más misterioso, enigmático, más generador de cuentos, de historias truculentas, de temores, de una visión demoníaca durante muchos siglos para algunos y casi angelical para otros que luchan por la conservación de unos seres casi en estos últimos 50 años condenados a la desaparición. Contaba el gran Félix Rodríguez de la Fuente que siendo un niño, con unos 8 años, salió en una partida de cazadores loberos. En las comarcas próximas a la Bureba y en Poza de la Sal, los ganados morían casi como si fuese una maldición con poderosos colmillos afilados. Era evidentemente una gran desgracia para las personas que vivían del campo. Eso está pasando de alguna forma en algunos puntos ahora y por eso traemos el tema a colación. Va a ser una noche de lobos en Milenio 3. Noche de lobos. Félix contaba que le habían contado a él muchas historias sobre el poder del lobo. Un ser que podía atravesar los objetos con su mirada ambarina. Un cánido misterioso como un fantasma capaz de reptar casi por la tierra, subirse a los peñascos, robar las ovejas y a las personas y a los niños en especial, casi sin ser visto. Podía leer los pensamientos, el lobo, se decía en el Burgos de los años 30. Podía también transformarse en otras cosas. Sus caminos, sus sendas, eran lugares donde uno no podía estar, porque tarde o temprano el lobo terminaba atacando. Con todo eso en la cabeza, el niño Félix se aposta en una especie de pequeñas trincheras para esperar a un lobo casi blanco, el Cano, un lobo viejo, macho alfa, jefe de la manada, que al parecer ha matado a cientos de cabezas de ganado. Y cuando lo ve aparecer, dispuesto a batirse con los cazadores y sus armas de fuego, Félix niño siente algo que cambió su vida. En la mirada del lobo, la más perfecta, la más acabada imagen, sensación de libertad, de atavismo, de conexión con la naturaleza. Y en aquellos ojos, el niño Félix vio algo que era muy lejano de aquella visión demoníaca del cuento y la noche, de la maldición. Y entonces salió de la trinchera y no pudieron disparar. Ahí empezó la historia de amor de un niño con los lobos. Ese niño, muchos años después, casi salvó a este último fantasma de la naturaleza de su extinción. Casi nadie sabe, amigos, por qué aúllan los lobos, pero lo siguen haciendo. Y nosotros ayer mismo los escuchábamos. Ayer mismo salimos a la Sierra de Madrid, algunos puntos concretos donde están apareciendo de nuevo. Y cuando aparece el lobo, no solo aparece un animal, no aparece un cánido, Canis lupus ignatus, lobo señalado, lobo ibérico. Llegaron a quedar tan solo 50 ejemplares, 100 ejemplares. Hoy debe haber unos 2.000, 2.500. Pero en la Sierra de Madrid nunca se habían visto. Ahora los pastores nos contaban cómo bajaban, a veces en pareja, y se enfrentaban como sin miedo al ser humano. Incluso la teoría de la conspiración, nos la contaban ayer. Algunos ganaderos asustados, preparando los mastines, intentando pastorear como hacía tiempo que no se hacía en la Comunidad de Madrid, aseguraban que eran lobos que habían sido soltados. ¿Pero por qué? ¿Y para quién? ¿Con qué sentido? Con el lobo vuelven los cuentos. Hemos escuchado a personas que prácticamente no querían salir a los caminos en la noche. El animal, lleno de significado, vuelve a estar casi a las puertas de la capital de España. Y esto en el siglo XXI no deja de ser maravilloso y preocupante para algunos. Una cosa más. No lo teníamos previsto en el guión, ni mucho menos, pero hemos podido casi jugar con lobos. Sí, hemos jugado con lobos. El milagro ha hecho que uno de los loberos, y la vida es una casualidad, de Félix Rodríguez de la Fuente, Carlos Sanz, nos permitiese escuchar, acariciar, tocar y besar a los lobos. Ha sido una de las experiencias, sin duda, más intensas de nuestra vida. Y en esta noche anterior
hemos escuchado de nuevo en la oscuridad historias de lobos, historias de loberos, maldiciones de lobos, miedos a los lobos y lobos protectores. Y todo eso que hemos aprendido de sabios del campo, queremos contarlo. Y es posible que no sea muy creíble eso de jugar con lobos ibéricos, pero los documentos y las fotos ya están disponibles. Y esta noche también, además de atávica, tiene que ser interactiva. Y Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, tú te has hecho muy amiga de algunos lobos. ¿Y por qué no decimos a los amigos que ahora escuchan dónde están los documentos gráficos? Creo que ya, tanto en la página web, en ikerjimenez.com, como en el apartado de Facebook que Guillermo León tiene de la Nave del Misterio y que está disponible, como en tu blog, La Nave de la Moda. Ahí están fotos diferentes unas de otras, de un encuentro absolutamente increíble. Todavía no se nos quita, yo creo, el olor a lobo, y que hace que contemos todo esto a flor de piel. Ya veréis qué historias, ya veréis qué enigmas, ya veréis qué conocimiento que solo saben algunos pocos y que hoy vamos a expandir para todos. Pues en esas páginas, si queréis, donde pueden ver todas las fotografías, una pequeña crónica de lo que hicimos en estos días agitados para los ganaderos que están sufriendo el ataque de los lobos, y mágicos para nosotros que pudimos convivir con este animal especial y enigmático. ikerjimenez.com, Iker, ahí tenemos muchas de las imágenes, y pinchan en reportajes se encontrarán con esa jornada con lobos y también con el debate de la semana. ¿Qué provoca el lobo en ti? ¿Miedo o fascinación? Por el momento, fascinación, 78,4%. Y es que la mirada del lobo concentra muchísimas cosas, es muy especial. Estuvimos horas con ellos y solo os puedo decir que fue una sensación muy encontrada, muy extraña. En mitad de una vereda, junto a un roquedal, Carlos nos dijo: poneos en cuclillas, y como si fuesen fantasmas, estaban ahí y no los veíamos, aparecen dos inmensos lobos ibéricos con el pelaje de invierno y que van aproximándose a nosotros. Carlos dijo: no tengáis miedo. Los empezamos a acariciar, empezaron a acariciarnos, nos empezaron a besar, nos reconocieron. Yo dije, evidentemente nosotros que tenemos perros están oliendo al perro, pero Carlos en ese instante, ya en plena investigación lobera, nos dijo: el perro y el lobo atávicamente han tenido sus peleas, y los lobos, cuando ven perros en su territorio, ahora mismo está pasando en la Sierra de Madrid, los aniquilan, ¿no? Es un animal mucho más poderoso, con una prensión mandibular muchísimo más fuerte. Entonces, bueno, había que dejar casi ser escaneado, dejarse escanear por los lobos, y nos aceptaron, yo creo. Las fotografías y documentos están ahí. Pero esta noche, y eso que creo que puede ser material que le entusiasme a nuestros amigos, y sobre todo a Javier Sierra y a Santiago Camacho. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Os veo muy retornando a la prehistoria. Yo no os había visto así casi desde la época en la que ibais de cueva en cueva investigando los misterios de nuestros orígenes, ¿no? Alobados estamos. Sí, os veo muy Vas a disfrutar, línea. Javi, ¿sabes por qué? Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Sabes por qué? Y digo especialmente porque tú has traído una sorpresa que luego comentaremos. Tu obra ya la tenemos aquí prácticamente en las manos. No des envidia. Pero te voy a decir una cosa, Javier. Los caminos sagrados. Muchos amigos pueden decir, bueno, van a hablar de lobos. Bueno, si queréis aprender cosas de misterio que solo algunos saben, quedaos con nosotros. Luego habrá muchas más cosas, pero por ejemplo, catedrático Universidad de Salamanca, máximo experto europeo en lobo. ¿Y cómo te quedas, Javi, si te digo que pasa algo con los lobos y los lugares sagrados? Estoy deseando escucharlo. La encuesta abierta. Vamos a ver qué surge. Vamos a dar también, Iker, las vías de contacto. 276-99, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestras cuestiones. Milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com para que subamos los mensajes, las opiniones, segundo a segundo. Sorteamos 3 libros de Milenio 3, de los de la Nave del Misterio de siempre. Luego le preguntaremos a Santi, después de este dossier, conexión con el mundo de la conspiración, si también los ejércitos, también los servicios de inteligencia han utilizado el lobo para algo más. Vamos a empezar. Ayer a estas horas, Javi, fíjate, estábamos, ¿verdad, Carmen?, casi en una especie de hoguera. No era una hoguera porque no se puede hacer, pero con unos focos y escuchando a un maestro.
escuchando a este hombre que, en fin, yo quiero rendirle mi máximo homenaje. Uno, cuando es periodista, tiene suerte de conocer a personas así y de aprender de ellas. Ramón Grande del Brío, catedrático, profesor de la Universidad de Salamanca. En fin, hablar de sus carreras y conocimientos nos llevaría horas. Pero además, gran experto lobero junto a Félix Ruiz de la Fuente, y autor de 5 monografías sobre el lobo ibérico. Lo conoce prácticamente todo. Pero claro, a mí me interesaba el misterio, el mito. ¿Por qué el lobo, desde la antigüedad, asociado con lo diabólico, con lo extraordinariamente oscuro que viene hacia nosotros? Pues sentado prácticamente en la oscuridad de la sierra, donde están bajando ahora los lobos, después de tener nuestros reclamos, nuestros cánticos, de poner nuestro operativo para encontrarnos con ellos, nos hablaba. Y me daba la sensación, amigos, que es lo que quiero extenderos, de que un mundo muy críptico, como el de las cuevas rupestres, como decía Javier, se abría ante nosotros. Nuestra obligación darlo a conocer. Lobo como animal maligno. El gran profesor de Salamanca, Ramón Grande del Brío. Le escuchamos. Ya aparece como figura maligna, figura malévola, incluso como un ser enviado por Satanás desde el otro mundo para confundir o, en fin, mandar por el mal camino a los cristianos. Aparece en el Antiguo Testamento como criatura abominable de lujuria en el hombre y digamos un conductor de este por malos pasos, por decirlo así. Aprendimos mucho con los maestros loberos. Hoy en día el lobo se caza, cosa que yo, desconocía hasta hace 2 días. Del Duero hacia las tierras altas, porque hay presencia de lobo, parece que se caza y se subasta como trofeo. En fin, cada uno que piense lo que quiera, pero el lobo había estado a punto de desaparecer prácticamente. El lobo también tiene otra cara. Y atención a este dato, porque para mí es alucinante. El lobo parece que detecta cosas. Los últimos estudios hablan de la posibilidad de ver prácticamente en la oscuridad total, que ya nos deja esto, ver en la oscuridad total. Por eso sus ataques son exactos muchas veces y por eso se le llama el fantasma de la naturaleza. Así han ocurrido algunos de los últimos ataques en la Sierra de Madrid, en Ávila, en Segovia, en Guadalajara. En la Sierra de Madrid nos hablaban, por ejemplo, de un auténtico cementerio de ovejas en una finca, 240 atacadas por los lobos, porque la gente, los pastores, y es normal, no están acostumbrados a que haya lobo. Un animal extinguido, apaleado, envenenado, hace más de 100 años, vuelve en el siglo XXI a correr por sus caminos. Y es que parece que los científicos del lobo han descubierto que siguen unos caminos que algunos llaman, Javier, telúricos, guiados por un radar absolutamente incomprensible para nosotros, y que parece que encima se solapa con el que por lo menos algunos antiguos tenían, porque aparecen dólmenes, santuarios. Es bien curioso. Hay algunas leyendas antiguas que ya hablaban de esta especie de protector de caminos. Leyendas como la visión nocturna, que en el siglo XXI, lo vais a ver, se han hecho realidad. Sobre todo en las provincias de Zamora y también en Salamanca. Aquí en Salamanca se habla, en una sierra conocida con el nombre de Las Quilamas, muy cerca del pueblo donde yo procedo, se habla de un lobo negro que guiaría a los peregrinos, a los santuarios, y además protegería este lobo negro a los peregrinos contra posibles ataques de congéneres, de otros lobos. Aparece bajo circunstancias muy especiales y está relacionado también con extraños fenómenos que parece que han venido siendo detectados en la sierra periódicamente. En Galicia aparecen también figuras, personajes, en medio de ruidos, a veces de cánticos, incluso se habla de lobos que siguen o preceden, según los casos, a la Santa Compañía, también en medio de cánticos, de sonidos. Ahora mismo Javier y Santi han puesto los ojos, han arqueado las cejas. Pues sí, amigos, sí, de eso vamos a hablar. Ruidos que preceden a la aparición no de un lobo real, sino de un lobo fantasmagórico que guía y protege a los peregrinos. Creo que no es la primera vez, amigos, que en el mundo puro y duro del misterio, en los caminos y en las carreteras, un sonido peculiar precede a la aparición, ¿no? Así es, vamos, de hecho me quedo sorprendido porque sí que hay historias de animales fantasma, en todas las tradiciones, pero yo desconocía que hubiera
historias de animales salvajes fantasma. Lo que hay es mucha historia de animales domésticos fantasma. Perros, efectivamente, perros sobre todo, pero no había escuchado nunca esta tradición. Me sorprende y desde luego, en fin, quedo a la espera de que el profesor Grande del Brío nos cuente más cosas. Pues vamos a hacer una cosa, Carmen, porque han pasado cosas en los últimos días y este es un programa de actualidad, siempre pegado a lo que está pasando. Llevábamos, ¿verdad, Santi?, un tiempo en el equipo intentando saber qué ocurría en la Sierra de Madrid. Los medios hablan de... se extiende la caza del lobo, el lobo vuelve a Madrid. Pero lo que interesaba es que toda la sociología de la presencia de este animal y no otro animal provocaba. De nuevo, los viejos cuentos a la hoguera en la Sierra de Madrid. Y los niños escuchando a las abuelas, que igual no les hacían mucho caso antes, escuchando historias de lobos humanizados, de hombres alobizados y de tantas y tantas cosas que llegan con su presencia. Ayer mismo, cuando Rufino García Gómez, un pastor que ha visto cómo sus rebaños son atacados por el lobo y cómo el lobo se le quedaba mirando fijamente, se ponía los pelos de punta, señalaba una loma sombría y decía, allí bajó un lobo grande, gigantesco, y se quedó mirando a unos 10 metros de mí, y el lobo, la fama es que huye, ¿no?, cuando el hombre, y dice, y este no huía, y daba pábulo a que eran lobos distintos, especiales, y nosotros decíamos, bueno, ¿qué habrá de verdad? ¿Qué habrá de impresión? Porque lo hemos vivido, ver que un lobo se te viene... Yo puedo decir que he visto como un lobo se me viene encima, menos mal que no nos ha atacado, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Carmen, importante. ¿Qué ha pasado con Paco García, otro de los grandes loberos españoles, que incluso ha puesto GPS a alguno de los últimos lobos en la época casi de la extinción para seguir y ver su comportamiento? Y entonces, compañeros, se han percatado de cómo los lobos tenían ciertas conductas. ¿Te imaginas? GPS y ver que, por ejemplo, los lobos van por ciertas vías que coinciden pues con zonas del Camino de Santiago primitivo. Ese tipo de cosas en plena noche cuando no hay peregrinos. ¿Por qué van por ahí? ¿Por qué acuden a santuarios donde ya no hay ni culto? Es algo asombroso. Pero ¿cómo está el lobo hoy en día en España? Porque, como yo, que soy un profundo ignorante, me he enterado en estos 3 días de reportaje y de inmersión en el mundo lobero. Pero ¿cómo está el lobo hoy en día en España, a estas horas, en estos momentos? Lo contaba Paco García. Galicia, Asturias, Cantabria, las provincias de León, Zamora, albergan unas poblaciones bastante densas de lobo. Y en el sur tenemos una pequeña población que se mantiene, que resiste, pero que es mucho más pequeña y está en mucho mayor peligro, que es la población de Sierra Morena. En los montes de Sierra Morena, de Jaén y de Córdoba, pues todavía existen algunas manadas de esta especie. Se calcula que puede haber entre 2.000, 2.500 ejemplares en nuestro país. Antes de hablar de balas de plata, de maldiciones, de dónde viene todo eso, de si queda algo de eso en España, los últimos acontecimientos... Hombre, es verdad que son preocupantes, demuestran un cambio, y esto entronca casi con lo que hablábamos la semana pasada, y gracias, amigos, por el eco del programa de la semana pasada, con ese informativo, ¿verdad, compañeros?, sobre lo que está pasando con el mundo de los animales. Y ojo que Carmen trae información, esta semana es que ha vuelto a haber muertes masivas de animales, esta semana, y esto tiene que ver con cambios de comportamiento. Bueno, ha habido muchos casos en los últimos, ni 2 meses, de ataques ya en la provincia de Madrid de lobos. En la provincia de Madrid y también en Ávila, Iker. En Ávila ha habido varios ataques también de lobos, llegando incluso a matar más de 200 ovejas. En la Sierra de Madrid, en el Valle de Lozoya, por ejemplo, ayer mismo estábamos recorriendo la zona y han sido varios los ataques que se han producido. Algunos sí que han sido denunciados y otros no. Otros directamente los ganaderos han dicho que ya, después de que les mataran casi todo el rebaño de ovejas, que ya no querían seguir, que se jubilaban y que lo dejaban porque los ataques de los lobos habían acabado con todo su patrimonio. Pero sí que parece que cada vez se van acercando más a las poblaciones. Incluso nos decían en Lozoya que se había visto a un lobo grande ya cerca de las casas, cosa normal, porque si no tienen alimento en el monte y huelen las basuras, lo normal es que se vayan acercando cada vez más a las poblaciones. Eso ha pasado en Lozoya, en un monte muy cerquita, en Olla de Peña. Un ternero también fue devorado por un lobo
cuando llegan las fuerzas de seguridad, es denunciado, llegan las fuerzas de seguridad y se encuentran que ya no hay más que huesos, porque además los buitres, que pudimos también ver en la zona, buitres negros, se habían comido todos los restos del ternero. Y las denuncias se van acumulando. Parece que en 50 años no había pasado nada o casi nada, y que ahora, en menos de 2 meses, pues ha habido numerosos ataques de lobo. Porque fijaos, tengo aquí una página del diario ABC. Por cierto, vías de contacto abiertas si habéis visto al lobo, si os han contado historias de lobo, si en vuestra familia ha habido cazadores loberos, por ejemplo, en la Sierra de la Culebra o en Galicia. Todavía los perros mastines llevan las carlancas o pinchos inmensos en el cuello para defenderse del lobo. Y una realidad, hay un combatir y un vivir. Nos gustaría que nos hablaseis y nos contaseis vuestras historias. Pero fijaos, el lobo y su mala fama. Por ejemplo, en Galicia, y esta es la realidad, en los años 50 y 60 hubo una gran cantidad de ataques de lobo y muertes, y muchas de ellas de niños. Y entonces eso acrecentó la leyenda. Una leyenda que nosotros creemos que viene solamente pues de Francia, de la bestia de Gévaudan y esas cosas. Pero fijaos, por ejemplo, en la primavera, leo directamente de la revista Cuadernos de Estudios Gallegos y del diario ABC. Primavera del año 46, en Matos, Orense, un lobo se abalanza sobre una niña de 7 años que estaba apacentando el ganado y le causó tan graves heridas que falleció momentos después. En el Arco de Valdeorras o Arcos de Valdeorras, 1951, se hallan los restos de un hombre devorado por los lobos. En un monte cercano a San Martín de Allariz, Orense, otra persona, una anciana y su nieta, comidas por los lobos. A la nieta la arrastró 50 metros, según se determina, uno de los lobos de grandísimo tamaño. 2 jóvenes y sus novias también atacados por los lobos y con resultado letal en la provincia de La Coruña en 1954. Uno de ellos que estaba en un cruce de caminos esperando que llegara el compañero y las 2 chicas, y el compañero es el que se le encuentra el cadáver completamente devorado por los lobos. Pocos meses después, en una población de Orense, Domingo Cañiza, un niño de 6 meses, Vimianzo, La Coruña, en la zona de Villar de Castrelo, un lobo de gran tamaño se abalanza contra un niño de 6 años de edad, lo arrastra 300 metros, año 57, y no pueden hacer nada por su vida. Es decir, esto ocurría porque también los niños vivían de otra forma, los lobos atacaban, y las leyendas van incrementándose. Pocas, amigos, como las que vamos a contar ahora. Por ejemplo, todos hemos oído lo de la bala de plata y nos suena un poco a Transilvania, ¿no? Pero en Galicia, todavía hoy, hay un porqué de todo esto, la bala de plata, y el profesor Grande del Brío se encontró y estudió antropológicamente a individuos, cazadores y no cazadores, ganaderos, que llevan hoy a estas horas, a la 1:32, su bala de plata. Pero ¿sabes para qué, Javier Sierra? Porque creen que pueden estar por el contacto con los lobos alobados. Y si algún día pasa algo con ellos, una extraña transformación, esa bala de plata será empleada para acabar con su vida de la única forma que puede cortar la maldición. Es curioso porque esa hibridación humano-lobo, en realidad hay que buscarla mucho más atrás en el tiempo de lo que nos imaginamos. Habría que ir a los tiempos de Roma, con la famosa leyenda de Rómulo y Remo, de los 2 bebés que se amamantan de una loba y que logran sobrevivir gracias a la leche de este mamífero. Y quizá una de las cosas que ha comentado el profesor Grande del Brío al principio, de esa satanización que se ha hecho del lobo, de cómo en los países cristianos se ha visto el lobo siempre como el enemigo, como el, en fin, el peor depredador que pueda existir, tiene que ver también con una demonización de los paganos, de los romanos, que consideraban al lobo como el símbolo sagrado, el símbolo del origen, ¿no? El símbolo de la hibridación de nuestra especie con la naturaleza. Bueno, además en muchas iglesias se puede ver todavía representaciones de lobos comiéndose o llevándose a personas, a niños. Esa es la representación del lobo que acompañaba siempre al demonio y se llevaba esas almas al infierno. Eso, cuando vayan por las iglesias, por los pueblos, pueden ver en muchos capiteles o en muchas representaciones, la mayoría de ellas pétreas, esa imaginería del lobo llevándose esas almas a los infiernos, porque al parecer el lobo tenía muy mala fama. De él había numerosas leyendas, y que luego iremos enumerando, porque cosas
pues fíjate, como que quien veía al lobo se quedaba mudo. Si el lobo le veía antes a él, es verdad, que el humano al lobo, se quedaba mudo. Podéis ver las fotos en las diferentes páginas web que hemos dado, también en la página de Facebook, y yo creo que hay unas fotos que son increíbles, sobre todo las de Carmen, sinceramente, amiga de los lobos, la reconocieron como una de la manada, y el propio Carlos Sanz alucinaba. Le dio mucha pena dejar a los lobos allí. Sí. Escuchad una cosa, Balas de Plata, años 70, investigación de un maestro como Del Brío, grabando a la gente. ¿Por qué llevas eso? ¿Por qué esa bala de plata? Yo he conocido a un gallego que era séptimo varón de Nazaret de Varones y llevaba, vamos, no se separaba de él, llevaba un amuleto que era una bala de plata, ¿verdad? Llevaba una bala de plata porque decía que la única forma de que si él alguna vez se convirtiera en lobo, pudiera recobrar la forma humana, es que alguien con esa bala de plata disparase, y existe esa leyenda todavía actualmente en Galicia. Por ejemplo, creo que fue en marzo del 76, en noche de luna llena, estaba yo con varios paisanos en la Sierra de San Manuel en Orense y comenzaron a aullar los lobos, y después de aullar los lobos, pues escuchaba una serie de ruidos extraños que no tienen nada que ver con los aullidos, ¿verdad? Y decían los paisanos que es que el lobo estaba conjurando la luna porque se comunicaba con ella, y la luna le decía a su vez al lobo dónde podía atacar mejor al día siguiente, en fin, como si le indicara sobre un plano, valga la expresión, de localización donde se encontraban los rebaños. Una y 36 minutos, esto es Milenio 3, y estamos asistiendo en vivo y proyectando una auténtica lección de antropología, no por nosotros, evidentemente, sino por el maestro, el profesor Ramón Grande del Brío. ¿Os imagináis al grupo de loberos investigando, escuchando los aullidos y algo más que no identifican, y que de inmediato los loberos que van con ellos, personajes fundamentales en una investigación antropológica que se precie, los que conocen el campo, y digan que es el diálogo, y cómo la luna, que muchas veces ha tenido una visión maligna sobre el hombre tiene una visión un poco extraña de la luna, le da mensajes ocultos, lunáticos al lobo, para que él sepa cómo actuar. Son cosas que yo creo que permanecían enterradas, ¿no?, en un sustrato amplísimo, y que estos investigadores nos sacan a colación. Me dice Carmen que la página web se acaba de colapsar. Que lo sigan intentando. ¿Tienes tu blog también, el de la nave de la moda? Facebook, está en lanavedelamoda.com. Y ya veréis qué fotos. Que sigan intentando. Ya veréis qué fotos. Además son fotografías distintas. De ayer. Escuchad, porque esto, Santiago Camacho le va a traer muchos recuerdos. Es una de las películas más impresionantes de la historia y viene con una anécdota increíble. No solo en cazadores y en personas el lobo impregna y deja una sensación muy especial e inolvidable, sino que incluso en personas reconocidas, actores, por ejemplo, que han tenido que trasegar con lobos para hacer, por ejemplo, una película, pues no han vuelto a ser los mismos. Y un actor español, maravilloso genio, que ha trabajado con lobos, pues escuchad esta escena. Pasa, buhonero, y di qué quieres. He de llevar a la Vigaira un remedio que, según dijo, usted sabe cuál es. Ahí tienes el remedio. Benitiña, Benito Freire, mal te veo, buhonero, que no te cuidas como debe hacerlo todo nacido. Y más tú, que fuiste ahojado cuando rapaz. Ay, a estas alturas te da miedo la saludadora que te tuvo en brazos. Solo de mirarte sé que no tomas mis remedios contra tu mal. Una y 38, Noche de Lobos en la SER. Santiago Camacho, evidentemente era el gran José Luis López Vázquez, El Bosque del Lobo. El Bosque del Lobo, una película que yo creo que precisamente todo ese mundo de la Galicia rural, de las antiguas supersticiones, pero de supersticiones que tenían mucho que ver con sabiduría perdida. A veces mencionamos la palabra superstición con una superioridad que tampoco nos corresponde. Esas saludadoras tenían conocimientos que ya quisieran tener algunos médicos actuales, porque conocían el ámbito en el que se movían a la perfección. Y la verdad es que es una película en la que efectivamente José Luis López Vázquez tuvo que tener contacto con esos animales, porque él mismo estaba imbuido
de su espíritu. Claro, protagonizaba la historia de Manuel Blanco Roma Santa, hombre lobo y criminal después, pero mucha atención. Resulta que pasan los años, se ha mencionado, ¿verdad?, la palabra séptimo hijo, que es una de las leyendas, séptimo hijo varón, alobado puede ser, ¿no?, convertirse en lobisome. José Luis López Vázquez nos dejó hace no mucho tiempo, y a mí el director de esa película, Pedro Lea, el maravilloso director, me contó una escena que yo, de verdad, no podré olvidar nunca. Porque además recuerdo que quedé con él y acababa de ocurrir el óbito de José Luis López Vázquez. Y venía el hombre impresionado. ¿Sabes por qué, Javier? Pues venía el hombre impresionado porque hacía pues muchos años que no trabajaba con José Luis López Vázquez, que hizo muchísimas películas. Y resulta que algo ocurrió en el dormitorio de José Luis López Vázquez. En su lecho de muerte. En su lecho de muerte. Pedro Lea, el director, y esto simplemente es una anécdota que la ponemos, lo contemplamos como simplemente un hecho de hasta qué punto parece que el espíritu del lobo o de lo que le rodea o su magia penetra en las personas y las marca de alguna forma. En el lecho de muerte, Pedro Lea y José Luis López Vázquez. Hacía más de 40 años que se había rodado prácticamente El bosque del lobo. Escuchamos al propio director, Pedro Lea. Bueno, yo la última vez que vi a José Luis fui a visitarle y bueno, estaba ya muy mal, el pobre ya no podía. Y me agarró la mano y era terrible. Y se acordaba de cosas del bosque del lobo, del rodaje, que ni yo me acordaba. Se acordaba de montones de cosas y me agarraba la mano muy fuerte. Y bueno, y estaba medio sordo, medio ciego, estaba hecho polvo. Y entonces no hacía más que hablarme del bosque del lobo y no sé, fue todo tan tremendo que nada, no tuve que despedirme enseguida y fue durísimo. Es la última vez que vi a ese genio. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena SER. Vamos con algunos de los mensajes, con algunas de vuestras opiniones y también con la encuesta. ¿Qué quieres? ¿Que te diga antes cómo va la encuesta? Exacto. La pregunta, ¿qué provoca el lobo en ti? ¿Miedo o fascinación? Bueno, pues para el 82,8% yo creo que el mayor número, el tanto por ciento mayor de las encuestas que hemos hecho, 82,8% fascinación. Vamos con vuestros mensajes. Santi desde Cuenca nos decía: gracias por contar el tema de los lobos, porque en mi pueblo se suele escuchar por la noche a los lobos mientras estás en la cama. Grande, Félix. Luis desde Montoro, Córdoba, dice que los ha visto en la sierra y que el pelo se eriza. Se intuyen aunque no los veas. Qué es un bonito animal mensaje. Misterioso y enigmático. Y es cierto, porque había un lobo donde estábamos nosotros bastante huidizo, que se escondía, que sabíamos que nos estaba mirando, pero que no salía. Es más, Carlos decía que hacía meses que no lo veía, que no sabía por dónde se metía, que cada vez que iba a darlos de comer, allí no estaba. Y justo pudimos grabarlo, Iker, con nuestras cámaras, lo captamos, estabais vosotros haciendo una entrevista, estabais haciendo recursos, yo estaba jugando con la loba, estábamos las dos literalmente tiradas de encima de una piedra y el lobo, un gran lobo viejo, pasó rozándome la pierna. Yo a ese no me atreví a tocarlo. Una cosa nada más, se han quedado muy impresionados mis queridos amigos Santiago Camacho y Javier Sierra con la anécdota de Pedro Lea, ¿verdad? La mano es un detalle que yo entiendo también la emoción de Pedro, a mí me contó, se había convertido como en una zarpa de la fuerza que tenía. Y a Pedro le impresionó ese gran genio, ese maestro, José López Vázquez. Decían algunos grandes directores que uno de los 3 grandes actores del mundo. Lo que pasa es que estaba en España y no tuvo el reconocimiento, pero una bestia, nunca mejor dicho, actoral, ¿no? Pero que estaba recordando pasajes del guión que nadie se acordaba. Estaba volviendo a vivir las escenas del bosque del lobo, monotemático.
es difícil, ¿no?, poner adjetivo a esto, decir qué significa. Pero hay cosas que marcan, ¿no? Quizá porque conecta con esa parte instintiva y animal que todos tenemos dentro y que te deja marcado. Yo estoy seguro que dentro de muchos años, vosotros dos, que habéis estado hace horas rodeados de lobos, vais a recordar esa experiencia. Seguro. Porque ha tocado vuestra fibra animal, vuestra fibra más profunda. Esa es la clave de este asunto, ¿no? Por eso nos atrae tanto, por eso hay tanta fascinación en la encuesta de esta noche entre nuestros oyentes por el lobo, y es verdad que la fascinación puede al miedo, nos acerca al abismo. Sí, la verdad es que yo creo que la fascinación por el lobo es posiblemente la fascinación por algo que hemos perdido, por algo que hemos abandonado en el camino de nuestra evolución como seres civilizados. Y que posiblemente cuando te enfrentas, y en este caso pues el genio José Luis López Vázquez tuvo que enfrentarse a uno de los momentos con mayúsculas de la vida, posiblemente de los dos, el nacimiento y la muerte, pues en ese momento te desprendes de buena parte de ese vestuario civilizado que hemos ido adquiriendo, y eres más humano que nunca, y posiblemente siendo más humano que nunca, conectó más con el lobo que nunca. Hay muchas historias de lobos de tamaño gigantesco, de tamaño desproporcionado. Yo hablaba con los loberos, y tú recordarás, Javier, perfectamente, porque seguiste esa historia. Final de los años 80, matanzas de ganado masivas en la zona sur de Navarra. Y fíjate, hoy tenemos la visita de un buen amigo, que es Ángel Briongos, que está allí, y que él investigó en su día las matanzas de ganado en Aragón. Es decir, hubo un montón de personajes, personas y animales mezclados en matanzas extrañas. Se capturó un lobo en la zona de Tudela, que era como blanquecino, muy grande, desproporcionado, con una gran cabeza, y se le acusó, pero de cientos y cientos de muertes. Hay toda una leyenda de grandes animales, de lobos que han crecido más de lo normal, que necesitan una energía mayor de lo normal y que atacan y causan el terror. Leyenda o no, hay algunas películas que hablaban de la historia de la bestia de Gévaudan que nos metieron a todos en la mente ese tipo de posibilidades. Carmen ha encontrado por Europa, la vieja Europa, algunas historias reales de estas bestias, no solo la de Gévaudan, historias ensombrecidas, escondidas. Huye de los hombres como si supiera que debe temerles, pero mata a mujeres y niños. ¿La ha visto alguna vez? No. Entonces, perdonen, pero ¿cómo saben que se trata de un solo animal? Por la descripción de los que han sobrevivido. La bestia es más grande que un lobo, y dicen que no teme a las balas de los cazadores. Comprendo su escepticismo, Fronsac. Como usted, yo tampoco creo en dragones. 1:47. Ahora seguimos, por supuesto, con vuestros mensajes, porque nos quedan un montón de cosas de contar de los lobos. Pero ha habido historias, hay que decirlo, es así, sobre todo en la vieja Europa, de lobos gigantescos y ataques a personas. Hechos muy extraordinarios. En Perigord, en febrero de 1766, se cree que una manada, por lo menos 2 lobos, matan a 18 personas y hieren a muchas más antes de que fueran cazados, antes de que les dieran caza. Es tanto el miedo que hay en esa localidad, Iker, que la gente, en cuanto oscurecía, se encerraba en sus casas. Los niños también no podían salir a jugar fuera de las viviendas, no los dejaban solos en ningún momento, porque se tenía pues la leyenda en la cabeza de que el lobo prefería la carne del niño porque era más blanda a la de los adultos. Es verdad que varios niños desaparecieron entre esas 18 personas muertas, y varios ciudadanos de Perigord logran matar a 3 lobos. Todo porque Luis XV dice que el que logre capturar a esas bestias va a recibir una recompensa, y que además los hijos tendrán una excepción militar, no tendrán que estar de soldados. Entonces matan 3 lobos. Incluso vienen cazadores profesionales a cazar lobos y también dan con una loba. Bueno, 2 de esos ejemplares, cazados en 1766, fueron disecados y aún hoy se pueden contemplar en el castillo de Razac. Ahí están los 2 ejemplares con las fauces abiertas, con una cara de fiereza tremenda,
que representan y... Nuestro compañero Javier Pérez Campos ha hecho un trabajo extraordinario de campo, nunca mejor dicho, en las zonas de la sierra de Madrid del siglo XXI, de ahora, y han surgido muchas cosas que iremos analizando y poniendo para también hacer un reportaje televisivo. Y fíjate, Carmen, es que aparecían algunas personas que recordaban cómo los abuelos o bisabuelos, cuando todavía en la Sierra de Madrid, desde Somosierra hacia la zona más interior de Lozoya, por ejemplo, había lobos, y que había una cosa que era el traje de madera, que es algo increíble, una especie de armadura atávica total que se acoplaba en algunas partes del cuerpo para que los pastores, por ejemplo, que tenían que pastorear en algunas noches, cuando sufriesen el ataque del lobo, se pudiesen defender. Y recordaban algunos pastores la presencia y el lugar, el gancho donde se dejaba el traje de madera. Y eso, en la sierra, en el siglo XXI. También hay que decir, nuestro compañero Javier Pérez Campos, que se pateó toda la zona preguntando, había testimonios tan gráficos, ¿no? Como gente que se metía en el coche y decía, si os gustan tanto los lobos, os los lleváis a la Castellana. Pero ese testimonio representaba perfectamente que allí, claro, es un problema. Y gente como el alcalde de Lozoya, muy amable, que nos dijo, hombre, es aquí viene gente, por ejemplo, con niños, y la sola presencia del mito del lobo alrededor es comprensible, te hace recelar o pensártelo. Entonces el problema no, porque no está suelen ahí. atacar al hombre y no suelen atacar a los niños. Estamos hablando de casos de hace muchísimos años, excepcionales, y además cuando hablas con todos los especialistas, normalmente el lobo huye en cuanto ve al hombre, porque además tiene asociado en su ADN que lo mata, que tiene armas y que lo va a matar, con lo cual en cuanto ve al hombre se va para atrás. Los lobos que corriendo. nosotros vimos huían constantemente y se escondían. Pero nosotros programamos a nuestros niños con el miedo al lobo, con los cuentos infantiles, con el cuento de Caperucita Roja y otros similares, donde el lobo es el maligno, es el malo, es el que es que es el devora. epicentro de los cuentos de terror. Estoy recordando los 3 cerditos, el lobo y los 7 cabritos, ¿no? Caperucita Roja. Pedro y el lobo. Es decir, el lobo está inserto en el lado oscuro de los cuentos que se cuentan a los niños durante siglos. Y eso ha conducido a que haya un verdadero genocidio de lobos. Y fíjate que a veces ese genocidio nos ha hecho perder grandes oportunidades de comprender cosas que hubiesen sido muy valiosas para la ciencia. Cuando Darwin llegó en el Beagle a las Islas Malvinas, solamente había un mamífero en todas las islas. No había ni ratones siquiera. Y era el lobo de las Malvinas. Era un misterio absoluto cómo había llegado aquello allí. Una adaptación total, ¿no? De hecho, buena parte de la teoría de la evolución la empieza a labrar con ese descubrimiento, y luego ya es en su llegada a las Galápagos cuando lo que ve allí le termina a hacer cuadrar todas las piezas. Pues cuando empezaron a llegar los primeros colonos a esas Islas Malvinas que Darwin había visto completamente vírgenes, es que lo primero que hicieron fue exterminar a los lobos de las Malvinas, de los cuales ya no queda ni el recuerdo. Y un auténtico misterio biológico que nos hubiese llevado a conocer muchísimo mejor los mecanismos de la evolución, los mecanismos de cómo se diseminan las especies a sitios que están a 200 kilómetros de la costa sudamericana. Pues hemos perdido esa ocasión para siempre. Vamos a hacer una cosa. El profesor Ramón Grande del Brío, la auténtica autoridad en la materia, no solo en la Universidad de Salamanca, sino en el mundo de los lobos, esa curiosa dicotomía, nos habla de este tipo de casos, de la antigüedad y no tan antiguos, pero sobre todo en la vieja Europa de hace unos siglos, de matanzas por parte de lobos gigantescos, como en muchas ocasiones había chivo expiatorio auténtico, es decir, aparecían crímenes y cuerpos troceados que los lobos luego a veces devoraban, y entonces se hacía la conjunción, ¿no? El lobo siempre era el culpable. Son casos extremos. En algún caso, en alguna ocasión, pues parece que han podido producirse crímenes, y entonces las víctimas han sido abandonadas en los montes, en los bosques, y posteriormente pueden haber sido devoradas por lobos o por jabalíes, por cualquier otra clase de animal. Luego también come carroña, bueno, que sea accidentalmente, pero también puede ser carroñero. Luego viajaremos a Transilvania y os hablaremos de lo que ha descubierto el profesor del Brío sobre los caminos sagrados, el terrorismo y los lobos, que es alucinante. Pero terminemos con algunas de las historias que dieron miedo en Europa.
Pues fíjate, Iker, en Soissons, en 1765, es otra localidad francesa, también se viven los ataques de los lobos. Esta localidad está al noreste de París y una de las primeras víctimas es una mujer, y además ahí se acrecienta la leyenda porque esta mujer estaba embarazada. Sufre el ataque del lobo, es más, rasga el vientre donde hay un niño en gestación de 5 o 6 meses. Los vecinos, ya que la madre estaba muerta, logran sacar a ese bebé y llevarlo hasta la iglesia para bautizarlo antes de que esté muerto. Eso cuentan las crónicas, Iker, pero además cuentan que el lobo verdaderamente lo que buscaba era comerse al feto, porque desde muy antiguo se cree que los lobos atacan a los animales que están preñados, a los ciervos, a las terneras, las vacas que llevan los terneritos dentro, a las ovejas preñadas, para que mientras se comen a los fetos o ya a los bebés, el animal esté viéndolo y sufra, y después se come al adulto. Pues en este caso se creía que con la embarazada iba a pasar lo mismo. Llegó a matar a 4 personas, Iker, y lo mismo, hacen batidas hasta que se llega a dar con un gran lobo viejo, al cual ensartan en varias lanzas y lo pasean por todo el pueblo como recompensa. Lo que es increíble es que en España llevábamos un camino de exterminio absoluto. Cuentan los especialistas, lo contaba el gran Félix, que en Alemania, por ejemplo, y esto, fijaos, yo creo que es estremecedor, exterminaron la fauna por completo de un país que tenía extensiones selváticas increíbles. La caza despiadada, y a veces caza, cuidado, como ocurre hoy, yo tengo que decirlo, y no me voy a meter con nadie, porque sé lo polémico que es este tema, pero por ejemplo, cuando nos contaban que hoy en Zamora, en la parte alta del Duero, se caza al lobo como trofeo, que tampoco hay una necesidad, digamos, bueno, claro, como se caza un leopardo, tampoco se lo comen, ¿no? Sino que es para decorar. Uno siente cierto estremecimiento. ¿Hay y fue necesidad feliz de la caza? Claro, es un debate tremendo, ¿no? Es verdad que es algo tan atávico que está ahí dentro, pero hay cosas que nos parecen, por lo menos nos estremecen a otro nivel. Por ejemplo, cuando Félix en el año 74 hace los famosos reportajes del lobo en El hombre y la tierra, hay que entender ahora el giro que eso produjo, en qué instante, con cuánta gente en contra, con cuántos problemas de ataques a ganado y demás. Y este niño que con 10 años había visto la imagen del lobo y le había parecido el retrato más perfecto de lo que, como bien ha dicho Santi Camacho, el hombre había perdido y él mantenía, pues quiso defenderlo. Y en el fondo la historia de Félix es la historia de un niño que va creciendo, pero que tiene sin duda esa deuda con el lobo. Él lo hace con 2 programas, sobre todo, de 32 minutos cada uno, se emiten en 1975, se graban en el año 74, es la famosa historia del pastor diciendo el lobo, y un rodaje donde aparece la loba y con sus cachorros. La primera vez en España que se filman lobos, cachorros, en su estado, digamos, de vida cotidiana, y se provocan tales lágrimas colectivas en la gente, tal es el impacto de la televisión en blanco y negro en aquella España, que se empieza a culpar a los propios cazadores que objetivamente estaban luchando contra un enemigo, depredador contra depredador, en los campos de España. Es el giro tan brutal que a partir de ahí el lobo pasa de ser alimaña, que se cazaba y se pagaba, y había miles de cabezas de lobo, de jineta, de lince, de gato montés. O sea, estábamos en el año 74 a punto de exterminar algo que es nuestro, único. Los meloncillos, las jinetas, los linces, los lobos, en montañas, cazados para nada, pagando el Estado a girar las tornas y conseguir que el lobo se proteja y que hoy los aullidos del lobo continúen. La historia es absolutamente increíble. Pero si empezamos a cazarlos ocurrirá lo mismo, que al final acabaremos con ellos como ha ocurrido ya en otros países, que el lobo se ha extinguido completamente. Te lo comentaba antes, sí, que en Rumanía, por ejemplo, Ceausescu no solamente decía que había que cazar lobos, sino que daba recompensas. Y en 1988, nada más en ese año, se llegan a matar 16.000 lobos. ¿En Rumanía? En Rumanía, ahí es nada. En Eslovaquia han prohibido matarlos, porque también los mataban. En Croacia no se puede matar. En Ucrania, por ejemplo, sí, hay vía libre para matar lobos. En Kazajistán es donde mayor concentración de lobos hay, unos 90.000. En Canadá unos 60.000 están habitando. En España tan solo tenemos 2.000, 2.500 como muchísimo. No hay que matarlos, yo creo que hay que cuidarlos. Yo tengo aquí un cuaderno de campo. Como digo, ahora marchamos a los Cárpatos con el profesor del Brío y contamos algunas cosas de la visión esotérica casi del lobo y cómo se guía por algunos sitios.
pero en la distribución gráfica de Europa es tremendo, ¿no? Pone en Alemania extinguido en 1890, en el Reino Unido extinguido en 1860, en Portugal extinguido prácticamente en 1950, y así en Italia en 1947. Toda una serie de marcas. En España o en la Europa de los 70 el lobo desaparecía. Nosotros lo resucitamos con toda su historia y toda su leyenda. Regresamos después de las noticias con nuestro amigo Javier Alonso, que trae otro tipo de cosas que hay que escucharme atentamente, y después seguimos con esta Noche de Lobos. 2 y 6 minutos, continúa nuestra Noche de Lobos aquí en la cadena SER, en busca del mito, la leyenda de un animal evidentemente fascinante. Y aquí yo lo digo, y no es que ponga la balanza a favor en la hemeroteca, que no es mi cometido, pero es que es abrumador, el desequilibrio, en este caso de los platillos, por parte de los votos de nuestros amigos. La verdad es que podéis seguir participando y seguimos recopilando vuestras historias y sensaciones respecto al lobo, a punto de desaparecer, repetimos, si no es por la intervención de Félix y sus programas. Y con amigos de Félix y de su equipo hemos seguido trazando esta especie de historia y de leyenda en torno a un animal. Los lugares de poder van a tener un papel importante a partir de ahora. Y en apenas unos minutos, nuestro compañero Nacho Ares, que acaba de prácticamente aterrizar desde su última investigación. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Ícar. ¿Qué tal? Nos vas a hablar de un lugar que se llama... el Monte Arabí. Bueno, pues ahí queda, el Monte Arabí, uno de esos lugares donde pasan cosas, ocurren cosas, desde la antigüedad hasta hoy. Siguen pasando. Eso afirman. Arqueología, misterio, luces, apariciones. Queremos redescubrir esta historia, que quizá tenga que ver con esto de los principios que rigen algunos lobos. Si os parece, nos marchamos ahora a Transilvania, porque incluso hasta el mito del vampiro más famoso de todos los tiempos, nos contaba el profesor del Brío que realmente en Rumanía creen que el vampiro, en el que evidentemente tienen su fe todavía hoy, imaginaos en el año 71-72 del muro, pues resulta que se convierte en lobo, o el vampiro es lobo, no humanizado. Incluso en muchas tradiciones, los vampiros viejos, se hablaba hasta del propio Vlad Tepes, para los niños, para la gente creyente en algunas aldeas, se puede convertir con unas pieles en lobo. Es el animal elegido muchas veces para la representación del mal. Así escuchábamos ayer al profesor del Brío bajo unas encinas ya oscurecidas, y de verdad que impresionaba porque estábamos en la ladera donde se habían producido los últimos ataques de lobos en Madrid, de esta última y recentísima semana. Su viaje a Transilvania evidentemente le marcó, porque además la población de lobos antes de la extinción era enorme y de grandísimas proporciones por las características diferentes de la fauna de la Europa del Este. Pero el lobo y el vampiro en ese país y en lugares emblemáticos eran una unión, una misma cosa. Nada más llegar a la Transilvania, conocí a una chica que me regaló un diente de ajo engastado en un arete de plata, y me dijo que lo llevara mientras yo estuviera en esa región, porque de ese modo me protegería contra posibles ataques de los lobos. Hay dos castillos donde en uno de ellos se ubica Bram Stoker, la acción de su novela Drácula, pero lo ubica en el paso del Borgo, Pollinari. Ese castillo es prácticamente desconocido a efectos turísticos. Ese es el auténtico castillo medieval adusto, con osco, y está sobre el paso del Borgo, que es un paso de lobos de siempre. Pues ahí en esa zona, pues una serie de crímenes que parece que no pudieron ser resueltos, los achacaban a la figura de un lobo, que digo, a figura de una persona encarnada, el lobo, que era ni más ni menos el Drácula, Vlad Tepes, el empalador. No el vampiro en sí, pero tenía todas las marcas de vampirización de las víctimas, ¿verdad? Pero realmente decían que no había sido el hombre vampiro, sino que había sido el hombre lobo. Era Drácula convertido en hombre lobo. Catedrático Ramón Grande del Brío, experto en lobos y buscador de tradiciones que tienen que ver con el lobo. Ahora, nada nos ha impactado más, os lo aseguro, y esto es muy interesante también, Nacho, para ser historia, porque es pura historia, de cómo los enclaves arqueológicos, desde los dolménicos y sobre todo los enclaves ya sagrados, ejercen cierta fascinación o modificación de conducta en el lobo. Esto dices, bueno, es increíble, ¿no? Esto, Ramón, como... Y esto se conoce dentro del mundo lobero, y con sus publicaciones y sus polémicas. Y hablamos de la máxima autoridad española, y yo creo
por lo que nos hemos informado, europea sobre el lobo. El único que ha hecho 5 monografías sobre el lobo, desde el punto de vista científico, etnográfico e histórico. Y entonces él dice que durante 30 años de investigación, de toma de notas y de pisar esos lugares, se ha dado cuenta que hay una correlación. Unos lugares donde los lobos no atacan, donde los lobos, aunque puedan, no atacan a las piezas, e incluso una especie de rutas, sobre todo nocturnas, que ha hecho que se encuentren, por ejemplo, lobos ahogados en embalses, sin ningún sentido, porque podían orillar perfectamente, es un animal sumamente inteligente y astuto, porque seguían como un trazado. El embalse fue posterior a lo que ese trazado significaba. Las grandes vías sagradas, las más conocidas y las más desconocidas, que Ramón Grande del Brillo, que esto me parece espectacular, trazaba, por ejemplo, entre santuarios, aunque no estuviesen ya sacralizados, resulta que coincidían incluso por GPS con los movimientos de manada de muchos lobos. Bueno, vamos a escuchar y me decís qué opináis de esto, porque yo creo que es absolutamente increíble. Y quien lo dice es el que más sabe de lobos. Escuchamos. Entonces, hay una serie de lugares, concretos de caminos, que se dirigen hacia santuarios, hacia zonas sagradas, y en esos caminos los lobos no suelen marcar casi nunca su territorio, aunque se encuentren pasando un día y otro y con mucha frecuencia por esos caminos, nunca dejan marcas de nada, no dejan marcas territoriales. La marca territorial, que es la que siempre deja el lobo para que nadie entre en su terreno, su marca, como cuando un perrito lo bajamos por la calle y orina para decir aquí he estado yo, el lobo lo hace de una forma gregaria, y además las matanzas entre lobos, nos explicaban ayer mismo, es porque un grupo entra en los límites de otro, y entonces la batalla es encarnizada. Y cuando las bandadas de cimarrones o de perros salvajes, que por desgracia es que además son más habituales que nunca, que eso también es algo terrorífico, que también, ¿no? Muchos ataques de lobos se confunden, porque en realidad son estos perros salvajes los que atacan al ganado en muchas ocasiones, o incluso nos hablaban de híbridos. Sí. De perros mezclados con lobos. Normalmente es una perra inseminada por un lobo. Y esos híbridos además los distinguen fácilmente los especialistas, con lo cual muchas veces se echa en cara el ataque. Los ganaderos sobre todo confunden lobos con perros asalvajados o con perros silvestres y también con híbridos. Porque muchas veces no se ve al lobo cuando ataca. Cuando se ve, no hay duda, y lo estaréis viendo en las fotos que hemos distribuido en las webs, en la página de Facebook, en el blog de Carmen, están ahí las fotos. El lobo, cuando lo tienes muy cerca, como lo hemos tenido, pues es que es clarísimo. Mi opinión, se parece poco a un perro incluso de cerca. La cabeza, la forma de la cabeza, decían los expertos que tiene una mirada oriental, los ojos rasgados, ambarinos, y una especie de sonrisa. La boca es más larga y parece que tiene una especie de sonrisa, que puede helar la sangre, por cierto, según cómo se vea, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que los lobos sí que hacen que el ganadero pueda denunciar, y al ser especie protegida, por ejemplo aquí, tienen que pagarle. Si es un perro asilvestrado no se paga. Y ahí también hay unas peleas que hay que decirlo, ¿no? Porque hay seguros que cuestan un poco más y que tendrían que hacer todos los ganaderos, que por cualquier muerte de cánido le pagan. Pero claro, hay que pagar ese seguro. Lo que quieren los ganaderos ahora, y en la prensa la prensa lo ha recogido, es que no contratar esos seguros, pero si sufren la muerte de alguno de sus animales, que la administración de turno se lo pague al completo, al 100%. Y es lo que se llama la guerra del lobo. La auténtica guerra del lobo, porque hay pastores, por ejemplo, imaginaos en Somosierra o casi a las puertas de Madrid, que dicen, hemos estado pastoreando de una forma así toda la vida, con las ovejas sueltas, y ahora tenemos nosotros que cambiarlo todo porque viene el lobo, ¿no? Que viene el lobo. Bueno, vamos a hablar de lo que realmente interesa a nivel de misterio, y es qué pasa. No solo no marcan el territorio, sino que se comportan de ciertas formas, y lo que más me alucinó, que se comportan de ciertas formas en lugares que ya ni siquiera visitan los hombres, pero que son atávicos lugares de religión. Y me pone la carne de gallina porque lo comprobó el profesor del Brillo incluso en las urdes con petróglifos. Los lugares donde los lobos se convierten de cierta forma resulta que están marcados por petróglifos, pinturas y grabados de 3.000, 4.000, 5.000 años. ¿Qué significa eso? Ahora intentamos interpretar, escuchamos al profesor. Esos son como lugares sagrados también para ellos, y efectivamente coinciden muchos de ellos. La mayor parte de ellos he cartografiado varios miles de kilómetros de paso de lobos a lo largo de varias décadas.
Y esos caminos donde ellos jamás marcan, que son los que utilizan los peregrinos, incluso los caminos que van a santuarios donde ya no hay culto, ahí nunca marcan, como digo, y coinciden con la existencia o bien de zonas de contacto de materiales litológicos diferentes, o bien son atravesados por corrientes magnéticas. Evidentemente hay una serie de fuerzas telúricas, fuerzas naturales, que vendrían a ser lo que, ahora recurro un poco a la tradición, que son corrientes, que eso está comprobado por la ciencia, que discurren por la Tierra, vamos. Dos y 17, empezábamos el programa diciendo algo que es obvio. Los especialistas todavía no saben por qué aúlla el lobo, a veces aúlla la luna. No se sabe si es una toma de contacto, de decir estamos aquí a pesar del peligro de la extinción, si está diciendo algo en un lenguaje atávico y desconocido para el ser humano. Pero sabemos que los lobos saben cosas por su comportamiento que los hombres desconocen. Javier, que todavía no se ha publicado, pero está ya tu libro, vamos, en máquinas y casi lo estamos tocando, El ángel perdido. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hablas de rutas sagradas, del poder de algunas rutas sagradas, de algunas piedras sagradas, de algún conocimiento que hila lugares en la tierra. Bueno, yo no sé, pero entra hasta dentro de la lógica que los animales también supiesen eso, y que nosotros ya lo hemos olvidado. Bueno, ahí se abre un grandísimo debate sobre, en fin, si debemos tomar a los animales por una, y no solamente los lobos, sino otros mamíferos que nos son muy cercanos, como una especie con capacidad de trascendencia o no. Es decir, pensamos que lo que nos diferencia de los animales, uno de los rasgos distintivos, por ejemplo, es la aproximación cultural, el trabajar en grupo, el venerar a nuestros antepasados. Eso está, de alguna manera, se vislumbra en los lobos. Con estas palabras de este profesor de la Universidad de Salamanca, se nos está poniendo sobre el tapete la posibilidad de que los lobos acudan a los mismos lugares sagrados, santificados de alguna manera por la tradición humana. Pero es que, por ejemplo, tenemos otro ejemplo en la naturaleza, que es el asunto de los elefantes. Se habla de los cementerios de elefantes. De hecho, fue un mito muy extendido durante el siglo XIX. Muchos exploradores peinaron grandes extensiones de África tratando de encontrar el cementerio al que supuestamente acudían todos los elefantes por un afán de enriquecerse, porque lo que querían es el marfil de sus colmillos. Jamás se encontró ese gran cementerio, pero Rupert Sheldrake, un famosísimo biólogo, sí que ha subrayado en varias ocasiones que los elefantes sí tienden a hacer pequeños cementerios familiares, que sí que es verdad que existen en algunas manadas lugares donde esos huesos se depositan. Y qué curioso, los elefantes adultos tienden a visitar los huesos de sus antepasados, hacen visitas periódicas a donde estaban esos huesos, como, en fin, para darles una vuelta, para recordarlos, para venerarlos, lo que hacemos nosotros con nuestros antepasados en los cementerios, en una especie a la que no le atribuimos ningún sentido de la trascendencia. Sí, solo tienen los elefantes, lo tienen los lobos, y quizá lo tengan otras especies mamíferas a las que no le hemos atribuido, en fin, ese don hasta ahora. Quizá nos tengamos que replantear esa vieja duda, ese viejo debate de si los animales tienen alma o no. 2:20, ahora cuando entremos en el siguiente expediente de la noche de investigación y de España ancestral, con Nacho Ares, en el fondo algunos de estos temas van a salir a relucir. El maestro, el gran profesor del Brío, ayer con sus anteojos, con su gorrilla, con su barba blanca, con sus prismáticos, yo estaba realmente encantado, ¿no? Porque también forma parte de una especie, como muchos amigos que tenemos, que yo no sé si está al borde de la extinción, creo que sí, porque no hay muchos auténticos sabios, ¿no? Él decía que al final, dice Iker, lo que ha aprendido es que todo está hilvanado, absolutamente hilvanado, del lobo a la mariquita, de la mariposa al tigre. Pasan procesos y cosas que nosotros no entendemos y que están completamente amalgamados, ¿no? Decía, desde el mundo de las ideas a los pequeños movimientos de un par de pájaros, ¿no? Cuando auténticas eminencias de la cátedra, de la investigación, de la sabiduría,
que muchas veces evidentemente serán criticados por otros que me decía que no saben salir del libro, pues dicen esto es porque algo de eso hay. Y Santi, yo me quedo realmente con la carne de gallina, sabiendo que donde hay dólmenes, petróglifos, lugares sagrados y santuarios incluso abandonados, los lobos se comportan. Por eso me decía este hombre, ¿tú te acuerdas, Carmen, que una de las cosas es que se han atropellado varios lobos en la carretera Nacional 1? Sí, en la de Burgos. En la carretera de Burgos, que es un ejemplo del dominio del hombre sobre la tierra. Tenemos las fotos, son muy desagradables, esas no las hemos puesto. Resulta que mitad de la noche, grandes lobos y grandes lobas atravesaban en la oscuridad. ¿Cómo es posible que un animal tan astuto lo haga cuando es un fantasma que serpentea por todo y sea atropellado por un coche? Va como por un camino, por una ruta. Es la ruta que sigue. Y nos comentaba el profesor del Brío que eran esas rutas telúricas o magnéticas que siguen los lobos. Solo así es explicable que aparezcan, por ejemplo, 4 ejemplares en los últimos tiempos muertos en Nacional 1, porque están volviendo a una tierra que fue suya en su día y siguen unas coordenadas. Qué curioso que en esas coordenadas aparecen viejas ermitas, aparecen viejos santuarios. Nos hemos preguntado 1000 veces, muchas veces con Nacho Ares, ¿por qué los hombres construyeron sus lugares sagrados en cierto punto? ¿Por qué los lugares son sagrados? Exactamente. Como decía Mircea Eliade, ¿no? ¿Por qué lo sagrado? ¿Por qué el terror a lo sagrado, la fascinación con lo sagrado? Bueno, pues que los lobos sigan hoy en el siglo XXI a nuestras espaldas siguiendo eso. Claro, pero es que también en esas rutas se han construido casas, se han construido colegios, se han construido granjas, con lo cual esas rutas, esas sendas, el hombre es el que está quitando la tierra a los lobos, que era suya. Claro, en este mismo programa hemos citado muchas veces historias de perros, animales que llevan con nosotros miles de años, que son casi tan civilizados como nosotros, que ya han perdido también parte de su contacto con la naturaleza y que sin embargo son capaces de, sin ningún punto de referencia, recorrer cientos de kilómetros para regresar a sus hogares. Ellos evidentemente ven y sienten cosas que nosotros no. Los lobos, primos hermanos también, pero lo más probable es que nuestros antepasados también vieran y sintieran las mismas cosas, y esos lugares precisamente decidirán que eran especiales y los marcasen. Esa es la tragedia a la que me hacía referencia antes, que hemos perdido mucho por el camino, hemos ganado muchísimo, pero también nos hemos dejado cosas. Otro maestro, que es Noel Calero, con los sonidos nos pone a Dead Can Dance para casi recordar los ecos de esos hombres que fuimos en su día. Podemos terminar el dossier de lobos, que daría muchísimo que hablar y muchísimos datos, con mensajes, ¿no? Y espero que nuestro público vea las fotografías y ahora me cuentas qué sentiste tú con esos lobos también, ¿no? Porque yo creo que es una experiencia, por eso igual lo estamos contando con tanta vehemencia, no debe ser lo mismo, ¿no? Pero después de haber tenido esta comunicación casi con ellos, pues nos vemos casi impelidos. ¿Qué dice la gente? Vamos a repetir las vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, www.cadenaser.com, y si queréis votar en la encuesta, ikerjiménez.com, que vamos a ver cómo va. ¿Qué provoca el lobo en ti? ¿Miedo o fascinación? Pues fascinación. Vamos, 83,4%. Vamos con mensajes. Antonio nos decía, en una aldea de Albacete, donde iba de zagal, tenían un lobo que lo llevaban de pastoreo. Le pusieron de nombre Manolo y lo encontraron de pequeño y jugábamos con él como si fuese un perro. Santi nos decía que en su pueblo se cazaba el lobo en un lugar cerrado, como un corro, a palos, y se gritaba por toda la calle, por todo el pueblo, para que la gente fuera a ese lugar para participar en la matanza, que era una auténtica salvajada. David desde Igualada: toda la vida recordaré la primera vez que estuve frente a un lobo, fue en un parque en Cangas de Onís. Nos intercambiamos las miradas, estuvimos uno frente al otro y quedé prendado de su mirada. Abraham desde Valencia: en la sierra de mi pueblo hay muchísimas leyendas sobre los lobos y su misterio. Es más, el lobo forma parte del escudo de nuestro escudo de armas. Eso muestra la gran importancia de los lobos del ayer. María Elena Romero: gracias por el reportaje. En Japón el lobo es considerado como benefactor a los agricultores, sabio y protector de los hombres, mensajero de la diosa de la montaña Yamanokami. Es un animal mágico. Jesús nos decía que para el equilibrio ecológico
Para que este no se rompa, tiene que haber lobos y demás animales, aunque resulten peligrosos para el ser humano. También el hombre es el más peligroso para todas las especies. Quique nos decía que el patrón de veterinarios y ecologistas en San Francisco de Asís, por su capacidad de amansar a los lobos que atacaban a la población de Gubbio, llegó a un acuerdo con el lobo para que no atacaran al pueblo. Marcos desde Cantabria, por cierto, muy interesantes los callejos de los lobos, construcciones que constaban de 2 altos muros convergentes que aprovechaban una pendiente de la montaña para acorralar al lobo y llevarle hasta la salida del embudo, que desembocaba en un foso en el que el animal moría apaleado. Tengo entendido que hay muchos por la zona de Burgos, aunque yo solo conozco uno en Selores, en Santander. Fíjate, en uno de esos recintos dieron caza a 2 lobos que acabaron con la vida de un niño. En el año 1974, en la zona de Orense, si no recuerdo mal, acabaron con la vida de un pequeño. Un caso que tuvo mucha polémica, ¿no? Sí, de un pequeño además de pocos años, no sé si eran 3 o 4 años, y la gente del pueblo hizo una batida, todo el pueblo se puso como en línea recta, lo llevaron hasta este lugar, iban además con lanzas para ensartar al animal en las lanzas y lograron dar con 2 de los 5 que había. ¿Cómo podemos contar, antes de pasar al siguiente expediente, a seguir viajando por la España ancestral y mágica, la sensación que tuvimos con los lobos? ¿Tú cómo la expresarías? Mágica. Yo es una de las mayores experiencias que he vivido en mi vida. No pensé nunca que podía estar tocando un lobo, no solo tocando un lobo, revolcándome con una loba, jugando con ella, literalmente como si fuera uno de mis perros. Era además una loba bastante arisca, nos decía Carlos, era una loba que no se acercaba a los seres humanos, tan solo a Carlos cuando iba a darle de comer y casi. Y la verdad que no sé por qué, en el primer momento me aceptó desde el primer momento. Yo recuerdo que ninguno de vosotros os pudisteis acercar y yo estaba tirada en una roca con ella encima. Se verán las imágenes en Cuarto Milenio, como estoy tumbada encima de una roca y ella se acerca a mi boca y me empieza a dar lametazos. Un momento, Iker, que no se puede describir con palabras, que hay que vivirlo, que hay que estar allí y que, bueno, va en mi mochila de experiencias únicas en esta vida. Pues podemos terminar el dossier del lobo, claro que sí, con Noel. Decía el aullido del lobo, que suene de nuevo, decía Félix de la Fuente en aquel programa mítico, con un nagra, para que es este aullido del lobo, realmente, es este además, este exactamente. Y decía Félix aquello de para que el sonido del aullido del lobo no deje de escucharse en nuestro país, porque estaba a punto de desaparecer, a punto. Hace poco, ¿verdad, Javier?, vimos la película Entre Lobos. Sí. Maravillosa historia creada por un buen amigo, Gerardo Olivares, la historia de aquel niño del que hablamos, que vivió entre lobos, Marcos Rodríguez Pantoja, 13 años solo con lobos. Cada uno que opine lo que quiera, porque este tema es delicado, evidentemente, hay diferentes perspectivas. La fascinación que ejerce el lobo queda clara en nosotros, y quizá por lo que representa. Pero había una frase que dijo ese niño, que yo creo que puede resumir perfectamente casi todo en torno al lobo. Cuando Marcos Rodríguez Pantoja es atrapado como una alimaña humana y vuelve a la población en la sierra de Andújar, vuelve a la vida después de 13 años de convivir con los lobos. Los lobos, como en el mito de Rómulo y Remo, le habían hecho uno de los suyos. La loba, cuando estaba casi muerto de inanición, solo y abandonado por los hombres, le había dejado trozos de carne y le había protegido con calor dentro de la lobera. Cuando Marcos volvió a la civilización, así nos lo contaba el hombre que hizo todo su seguimiento psiquiátrico, tuvo una frase tremenda, ¿no? Él empezó a relacionarse con su género, el ser humano, pasó unos años, trabajó, y un día le preguntaron, oye, ¿cómo ha sido tu regreso a la vida? Con los hombres, con tus hermanos. Y él, con cierta sabiduría que solo pudo dar quizá el contacto en las serranías inhóspitas de Sierra Morena, dijo, pues fíjese, tengo una enseñanza clara de todo esto. He aprendido que los hombres engañan. Los lobos, no. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Monte Arabí, Nacho. ¿Qué tal, Iker? Desde luego un lugar, ahora cuando está
te escuchaba en los últimos minutos hablando de esas rutas mágicas que realizan los lobos, de esa intrahistoria que ha quedado marcada, bueno, de una manera no solamente mágica, sino también energética, de esos lugares telúricos con los que cuenta muchísimos de ellos la península ibérica. Yo creo que el Monte Arabí, al norte de Murcia, lindando prácticamente con la provincia de Albacete, es uno de esos lugares insólitos, mágicos, que ha permanecido con estas características desde hace miles de años, ¿no? Las pinturas rupestres que ahí se conservan, las más antiguas son de hace unos 12.000 años, dicen los arqueólogos, y es curioso que al contrario de otros, me comentaban estos días, ¿no? Liborio, el arqueólogo de Yecla que está ahí trabajando, me decía que al contrario de otros lugares de la cornisa, bueno, de la franja levantina, con pinturas rupestres similares, en donde podemos ver estos dibujos en lugares inaccesibles, aquí en el Monte Arabí, en Yecla, están muy cercanos, es decir, están en las faldas del monte, ¿no? Lo que posiblemente lo convierte en un lugar, en un santuario, en un punto de encuentro sagrado al que durante miles y miles de años ahí, pues, los habitantes de ese lugar pues iban allí a realizar sus rituales, a tener sus encuentros, etcétera, ¿no? Yo creo que el Monte Arabí es uno de esos espacios. Hoy es un parque natural, también recuerda ayer las fotografías espectaculares que te mandaba de algunos de esos muflones que se cruzaron con nosotros en el camino y las águilas precisamente, y te decía un poco que fue una experiencia en estos días que a ti seguramente te hubiera encantado por ser un poco ese reflejo de trabajos antiguos que hiciera el gran maestro de todos nosotros, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Yo creo que es uno de esos lugares que tenemos que ir a visitar, no solamente desde el punto de vista natural, sino también porque tiene un trasfondo mágico, misterioso, con un montón de leyendas, seguramente marcadas por ser, como digo, un lugar que hoy para nosotros ha perdido, no voy a decir esa energía, ¿no? Pero muchos de nosotros no somos capaces de percibirla todavía, ¿no? Pinturas rupestres y de repente aparición de luces, que es otro gran clásico. Hacía tiempo que, hombre, hay un censo, ¿verdad, Javier? Casi de luces populares, pero esta no la conocíamos. Y hay un detalle, bueno, esencial y que ahora vamos a comentar, que es el lugar que está prácticamente a las faldas de este monte o muy cerca, que es uno de los más tenebrosos, y que se entienda la palabra, para mí por lo menos, amante de la arqueología como Nacho, por el tipo de figuras que salieron de la tierra en aquel lugar cuyo nombre ya evoca muchas cosas, Cerro de los Santos. Hemos recogido, ha recogido Nacho, testimonios como el de Pedro Ortiz, de apariciones de puras luces populares en diferentes ocasiones, porque él tiene un oficio que le permite estar rondando por toda esa zona, ¿no? Prácticamente. Sí, él trabaja, bueno, ahora ya no, pero él ha trabajado durante muchos años en protección civil, y lo que le ha permitido estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con esa esencia mágica, divina, me atrevería a decir, que ha caracterizado al Monte Arabí y a todos esos alrededores, entre ellos también el magnífico Cerro de los Santos, que hoy, por desgracia, ya no es lo que debió de ser hace un poquito más de 2000 años, para ser uno de los núcleos principales de culto de la cultura de los antiguos y míticos iberos, ¿no? Vamos a escuchar a Pedro, porque él, en una de esas noches de vigilancia, vamos a decirlo así, se encuentra con algo que os va a sonar, vamos, totalmente, porque es la misma historia que se repite, pero qué curioso, ¿verdad, compañeros?, en lugares arqueológicos. Casi a veces partiendo de las mismísimas ruinas, diferentes descripciones de luces en el Monte Arabí en las últimas fechas. Pasando unos minutos, 8, 10, 15 minutos, esa luz inerte, esa bola tan preciosa que destellaba una luz muy bonita, blanca, luminosa, se hizo un movimiento, pero yo diría fracciones de segundo. Nosotros viéndola perfectamente, de momento vino hacia nosotros, pero segundos, se paró segundos y volvió a retornar al punto de antes, a ese punto inerte que estaba. 2:36, si conocéis el Monte Arabí y habéis sido testigos de fenómenos, nos podéis aportar cosas, desde luego estamos abiertos. Nacho, tenemos la descripción arquetípica, que como veremos no solo ha visto él, sino muchas más personas, de luz no en el cielo, sino a baja altura, evolucionando, persiguiendo a vehículos, a coches, haciendo evoluciones y siempre por la misma zona. Sí, es una zona, como digo, mágica. Pedro es testigo de la presencia de estas luces desde hace ya, me contaba, los primeros, había
avistamientos que él tuvo pues hace prácticamente 2 décadas, y luego hace poquitos meses también, junto con otros compañeros de Protección Civil, también pudieron verlas, ¿no? Y siempre son esas esferas, pequeñas esferas, de vivos colores, muchas de ellas, ¿no? Es un efecto realmente impresionante sobre todo escuchándole a él, como lo contaba con esa emoción, porque me imagino que al igual que debió de ser para aquellos hombres prehistóricos que hace prácticamente 10.000 años han habitado este lugar, pues es la presencia de esas figuras, la presencia de esas luces. Hay también otros testimonios ya quizás un poco más imbuidos en la leyenda local, que habla de luces blanquecinas, algunas de ellas con forma femenina, deambulando por los lugares, ¿no?, que caracterizan a uno de estos emplazamientos, ¿no?, el Monte Arabí. Otro detalle, a ver, Javier, si tú como ufólogo distingues cosas que son casi arquetípicas también. Saliendo de las puras ruinas del Cerro de los Santos, que ahora contaremos qué es, porque Nacho pudo decir que se lo ha pateado y ha investigado más de una vez, apariciones de cosas, me recuerda lo del Pardal, en la misma provincia de Albacete, que surgen de entre las ruinas, hacen un recorrido y vuelven a un lugar donde hubo culto, donde hubo ritos de los que ya no sabemos nada, donde hubo figuras que hoy se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional, y algunas incluso falsificaciones en su época con gran polémica. Cerro de los Santos. Eso es lo que tenéis que buscar si estáis delante del ordenador, para que contempléis en tiempo real la extraña expresión de estas figuras y entendáis que quizá hay un sentido de por qué aparecen las luces allí, con ciertos movimientos erráticos y como si fueran un fantasma de luz, yendo y volviendo. Escuchamos de nuevo a Pedro Ortiz. A la altura del Cerro de los Santos, a mi margen izquierdo, pues vi esa misma esfera, digámoslo así, 50 centímetros, pero muy cerquita de nosotros. Y en este caso iba dando unos saltos de unos 100 metros aproximadamente, se paraba, caía a tierra, saltaba haciendo una onda, caía otra vez a tierra, y la gran sorpresa fue que se desvió hacia el eje de la carretera, una recta que hay impresionante en esa zona, se veía en el centro del eje de la carretera. Para el vehículo, cuando no dábamos crédito, y vámonos, no había otra salida, caminos no había que cogerlos, y mantuvimos el vehículo quieto cuando esa esfera menor, de unos 50 centímetros, 60, 70, hizo un movimiento rápido hacia nosotros y giró hacia el margen del cerro donde había retornado. Son las que se dejan ver todavía a fecha de hoy en las inmediaciones y sobre la montaña de Montserrat, ese macizo a 50 kilómetros de Barcelona, que tiene una altura máxima de unos 1.200 metros más o menos en el pico de San Jerónimo, y que, bueno, pues desde la más remota antigüedad está asociado a ese tipo de apariciones. El hallazgo de la Moreneta, de la Virgen Negra, se produjo precisamente porque una serie de luces indicaron el lugar a los pastores donde tuvieron que buscar la figura de esa Virgen sedente con el niño. Y no solo eso, muy cerca, en Manresa, la aparición de una de estas luces en 1345 dio pie a una celebración que está ya muy próxima. El próximo 21 de febrero se celebrará la fiesta de la misteriosa Llum, de la misteriosa luz, como cada año, que conmemora precisamente la incursión de una de estas luces que bajó de la montaña de Montserrat hasta esta villa, hasta Manresa, se adentró dentro de la iglesia del Carmen, se dividió en 3, se volvió a agrupar en una sola esfera y volvió a atravesar la mampostería de roca para perderse en montaña arriba. Y no es el único lugar, hay más. ¿Habrá alguna conexión con la arqueología en todo esto? Yo no sé si hay estudios, como Emilio Carreño nos hablaba, el director de la Red Sísmica Nacional, nos hablaba sin tapujos de una conexión entre luces y terremotos, y nos habló, ¿verdad?, que yo creo que esto fue tremendo, un científico de su talla. ¿Os acordáis de cómo desde incluso el terremoto de Lisboa había correlación de visiones de luces? Es que los santuarios arqueológicos, y yo no sé si tendrá que ver para algunos con fuegos fatuos o con qué, y la presencia de luces es una constante total. Y en ocasiones en este monte, el Monte Arabí, los testigos
no han sido una persona, 2 personas. Ahora vamos a escuchar uno con 10 personas y de ámbitos como la protección civil. O sea, mucha gente viendo lo mismo y a veces con otras formas bien curiosas, como objetos de los que cuelgan otros y casi tocan tierra, cosa que yo no he escuchado muchas veces, Nacho. Es curioso porque ya cuando veamos el reportaje en Cuarto Milenio dentro de unas semanas, Liborio Ruiz, el arqueólogo principal de estas investigaciones, que es de Yecla, en Murcia, como digo, él me hablaba de un sentimiento bastante singular. Es la arqueología de los sentidos. Él es bastante escéptico en todo este tipo de cosas, ¿no? Bastante escéptico. Sin embargo, él habla de esta arqueología de los sentidos, arqueología de los sentimientos, en el terreno de lo que él no sabe explicar, no tiene una explicación racional, lógica, pero que entiende que hay algo, hay una magia, hay un sentimiento, hay algo que se escapa un poco de nuestras manos, de nuestro raciocinio, y que hace que un lugar, en este caso el Monte Arabí, haya sido habitado por personas, por seres humanos desde hace miles de años, y que haya sido identificado con un lugar sagrado, un lugar mágico hasta la actualidad. Claro, lo que hablábamos, ¿por qué eligieron ese monte? O sea, ¿por qué ahí excavaron la ermita rupestre en un caso? ¿Por qué exactamente ahí? ¿Y por qué las pinturas rupestres o petróglifos se superponen unos a otros y no utilizan otras extensiones, sino que tiene que ser un lugar? O sea, como si supieran algo que nosotros no sabemos y tiene que ser ahí. Escuchad, tú especialmente, Javier, esta descripción delante de 10 testigos, gente de la protección civil, que están observando algo que ya no es que sea una luminaria así como difusa, sino que más bien parece un aparato en plena noche, y que, en fin, escuchad para ver si habéis catalogado alguna vez algo parecido. A mí me sorprende. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Porque estábamos más de 10 personas. Era verano. Detrás de las moratillas salió un objeto grandísimo a una altura 8-10 kilómetros de altitud sobre el horizonte del Cerro de las Moratillas, multicolor. Soltó algo, yo le digo una cuerda, digámoslo, un cable, lo que fuese, multicolor hacia abajo, pero llevaba esa misma que estábamos viendo del principio, en pequeñita, lo llevaba debajo, cogido. Lo dejó caer muy lentamente, porque estuvo más de 5 a 7 o 10 minutos inerte. Podíamos verlo perfectamente, pero perfecto, recrearnos. Lo dejó caer y claro, cuando ya pasó el horizonte, digamos, de las moratillas, ya perdemos la visión de este objeto que estaba dejando caer a la tierra. ¿Qué era? No lo sé, sinceramente. Y retornó, y en el momento que eso quedó dentro de esa esfera grandísima, esa estrella o esa lo que fuese, no lo sé, quedó dentro, cruzó el firmamento, en visto no visto. En visto no visto. Yo no sé si habéis escuchado alguna vez un croquis de este tipo. Yo creo que en la provincia de Huelva, un objeto redondo con una especie de nexo y luego otro, pero no sé. Bueno, yo creo que quizá aquí no estamos hablando de las luces populares que mencionábamos por la descripción de este amigo. Parece que se trata de una luz que está más alejada, es más lejana. Las luces populares suelen estar más mucho pegadas más cercanas, a tierra, ¿no? Exacto, más pegadas a tierra. De hecho, una de las hipótesis que se ha barajado durante muchos años, pero que es contradictoria con lo que sabemos de la información geológica, es que algunos de estos fenómenos luminosos se provocan por piezoelectricidad, es decir, es la fricción de dos capas de roca que durante un movimiento sísmico hacen que el gas que se emana desde el subsuelo en ocasiones pueda prender y pueda provocar ese tipo de fenómenos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la anomalía aquí? Y es que, por ejemplo, este testigo está hablando de una observación que dura de 5 a 7 minutos. Ninguno de esos fenómenos piezoeléctricos puede durar tanto. El gas se consume muy rápidamente y tampoco es capaz de hacer unas maniobras demasiado complejas, ni de enganchar otra esfera, por ejemplo, como nos decía, y arrastrarla o parecer que la deja caer. Nada de eso se corresponde
con este tipo de fenómenos de luces populares. Habría que hablar, por tanto, bueno, de esa palabra que nos gusta, ¿no? Y que algunos han sustantivado, yo me resisto a hacerlo, el diccionario de la Real Academia ha sustantivado, creo que por desgracia, porque la ha definido mal, y es la de objeto volador no identificado, ¿no? La RAE lo define como nave extraterrestre, no lo es un objeto volador no identificado. Se habla también, Nacho, de apariciones de figuras, también otro clásico, de figuras blanquecinas, de figuras con aspecto de mujer, desprendiendo cierta luz, y acudiste incluso a historiadores y a personas, porque el Monte Arabí tiene una visión multidisciplinar. Hay personas que se han juntado para ver las extrañas pinturas rupestres, para ver los restos arqueológicos, para ver la presencia de culto sagrado. También hay historias de objetos volantes o de luces a diferentes alturas, y lo que faltaba, también existen las apariciones en ese monte. Sí, hoy, bueno, quizás en algunas ocasiones podríamos estar etiquetándolo mal como apariciones marianas, ¿no? Desde luego no estamos hablando de este caso, ¿no? Nadie ha mencionado nunca la presencia de la Virgen en este lugar. Yo creo que es el único detalle mágico e insólito que falta al Monte Arabí. Pero sí que es cierto que estas luces insólitas han sido identificadas, han sido marcadas pues con ese toque femenino, ¿no? Con ese toque femenino que da todo aquello relacionado con el mundo de la magia, con el mundo de lo insólito, sobre todo cuando hablamos de una esencia demasiado quizás sofisticada o demasiado elegante, ¿no? Como son muchas de estas luces pequeñas, porque por ejemplo Pedro Ortiz, lejos de identificar las luminarias con ovnis, él hablaba de un espectáculo insólito. Recuerdo que delante de la cámara se estremecía, aunque hubieran pasado casi dos décadas, ¿no? Se frotaba los brazos diciendo, pues bueno, manifestando un poco esa emoción de la que había sido testigo y de la que todavía era, recordando la presencia de estas luces. Nacho encontró a otros historiadores y otros expertos y a otros estudiosos del monte, como José Pucheforte, y nos contaban esto, la voz del pueblo, de la investigación, de lo que está pasando en su entorno, y que yo creo que tiene que ser conocido. Nuestro agradecimiento, por supuesto, al gran amigo Joaquín Avenza, que fue el primero en darnos la pista y en decirnos, oye Iker, que hay un sitio que tiene arqueología, que uno de los grandes santuarios de la antigüedad, del Cerro de los Santos y más enigmático, está a su vera, que hay ovnis, que hay apariciones. Digo, bueno, esto hay que contarlo. Hubo un hombre que vivía aquí en la calle San Ramón, a finales del siglo XIX, que en cierta ocasión estaba en el Arabí, vio allí al atardecer, vio como una figura femenina luminosa que se le iba acercando, y el hombre pues se quedó allí parado, bueno, el hombre asustado completamente, y que al poco tiempo desapareció. Hay gente también que ha visto ovnis, que ha visto señales. El Cerro del Arabí es un lugar telúrico, es un lugar de atracción magnética, pero una atracción magnética buena, que el que está allí se siente bien, ¿no? El hecho de que haya pinturas de unos 10.000 años de antigüedad, han calculado los expertos en ese lugar. Tienes el Arabí ahí delante. Exactamente, que la montaña cabe en una especie de roca, de pico, que lo hace muy muy característico en la región, pues indica que desde luego ha ejercido una atracción desde hace mucho tiempo. Ese telurismo, sea real o sea imaginario, sea físico o sea atribuido, pues lo que ha hecho es que efectivamente sea zona magnética para muchos, y bueno, que pasen o que crean pasar cosas extrañas. Yo quería preguntarle de todas maneras a Nacho, esa zona que es zona de muchas leyendas de moros, de muchas historias de tesoros enterrados, que también se asocian... Es otro clásico lugar de poder español. Exacto, y que se asocian a las apariciones de luces también. Que marcan, ¿no? Sí, si esa leyenda o esas características también aparecen en el Arabí. Efectivamente, sí. Hay una cueva que se llama la Cueva del Tesoro, que no falla, ¿eh? Es que siempre no falla. Realmente yo creo que es ¿Cuántas cuevas del tesoro habrá en España? Si hacemos un censo con los amigos que nos cuenten de sus provincias, Cueva del Tesoro contada por los abuelos de los abuelos, igual un día hacemos una porra a ver cuántas. Vale. Pero yo creo que el número sería superior o igual a 40 o 50.
Y no digamos, yo creo que en la provincia de Murcia, ¿no? Que claro, hubo mucha presencia musulmana y que dejó, cuando ya se hizo la Reconquista, dejó a muchos cristianos ansiosos de encontrar esos tesoros, ¿no? Don José Puigdeforte, un excelente conocedor del folclore, de las tradiciones, de las leyendas vinculadas al Monte Arabí, me comentaba una historia bastante insólita, relacionada precisamente con la cueva del tesoro, que podemos esperar cuando hablamos de esta terminología en una cueva grande, bueno, de más o menos grandes dimensiones, pero no, es un pequeño agujero de apenas unos 60-70 centímetros abierto en la piedra caliza que forma el corazón del monte, en uno de sus lados, en una de las faldas del monte, y que dice la tradición que ahí al final, bueno, cruza todo la montaña este agujero, y que al final de ella pues hay una pequeña puerta escoltada por dos hombres de gran pelaje, con unas clavas en las manos, unas mazas, vigilando. Como los salvajes de Úbeda. Efectivamente, es la misma tradición que se repite en diferentes lugares de la geografía española, ¿no? Y que la tradición señala que detrás de esas puertas hay el tesoro oculto, el tesoro perdido de los moros, ¿no? De los tú te lo has pasado bien rondando por el Monte Arabí, ¿eh? Ya te veo ya. Hemos disfrutado bastante. ¿Cómo te lo pasas, Nacho? Es que lo veo feliz al hombre y me gusta, porque él está tocando no solo la arqueología y la historia, sino lo que hay detrás, que es tan enriquecedor. ¿Y qué te parece si la crónica la aderezamos con qué podía faltar aquí? Pues como gran camposanto, como historia de gran camposanto, los huesos humanos causando temores. Bueno, sería, pues eso, la vela final del pastel con forma de montaña que es el Monte Arabí. Pues hubo una batalla allí en un barranco que hay entre lo que se llama el Arabilejo y el Arabí, una especie de barranco. Allí hubo una gran batalla en tiempo según dice la de Ramán I, y los labradores luego labrando allí dice que aparecían restos, y que en fin, que tenían un terror grande a quedarse allí por la noche en el monte. Dice que si a veces si no eran con conjuros católicos y cosas así, no se atrevían a quedarse. Conjuros, huesos, presencias. Por cierto, las pinturas rupestres, ¿hay alguna que te llamas especialmente la atención? ¿Están muy deterioradas? ¿Se pueden ver? ¿Tienen formas extrañas? Hay dos tipos de pinturas, unas más animalísticas, podríamos decir, las típicas representaciones de toros, de caballos, de équidos. ¿Os dais cuenta que el lobo nunca aparece, por cierto? Efectivamente, no aparece, es como ese icono maldito, podríamos decir, ¿no? La cabra tira al monte, yo voy a hacer una referencia a la cultura jeroglífica, ¿no? A la cultura egipcia, mejor dicho. En el jeroglífico, por ejemplo, nunca hay representaciones de arañas, y arañas hay en Egipto. ¿Por qué los antiguos egipcios nunca representaron las arañas? Oye, qué buen tema es ese, animales malditos en los códigos de la antigüedad. La idea no es nuestra, al César lo que es del César. Nuestro realizador y jefe de imagen de Cuarto Milenio, me tienes la bicha balazote, ay, qué miedo da. Hablando de bichos, ¿no?, extraordinarios, Sergio Fernández de Pinedo me dice: Iker, él se recorrió durante 8 meses las cuevas de España y Francia con nosotros, y me dice, hablando de lobos, extrañas conjunciones, ¿por qué no hay lobos en el arte rupestre? Prácticamente no hay lobos respecto a lo demás. Pues debe haber un misterio, porque el lobo estaba ahí, y en Egipto no hay arañas. No hay arañas, y es un animal que existe tanto en la antigüedad como como hoy, ¿no? Y es curioso que hay algunos animales que, a pesar del miedo que manifiestan, o que por lo menos representa el ser humano con respecto a ellos, pues parece que, como una serie de conjuros, de elementos mágicos, se evita, ¿no? Se evita su presencia. Hay que hablar de eso, Nacho. En el Monte Arabí, por lo tanto, hay de todo. Merece la pena la visita, un entorno natural, unas huellas del arte rupestre del hombre antiguo y misterios con testimonios. Y escuchamos a nuestro público, que es soberano, por supuesto. Pues Carlos Torrao nos dice que es uno de tus grandes fans, y sobre lo que estáis hablando de las cuevas, dicen que en Zamora está oculta la cueva de Viriato, en la que guardaba sus tesoros. Si quieres te digo de dónde soy. Pues sí, dínoslo.
Papero Serrano nos dice: buenas noches, milenarios. Se comenta que grupos de gente pertenecientes a no se sabe qué secta, entre comillas, o grupo religioso, celebran rituales en algunas de sus cuevas, lo cual es fácilmente constatable por los numerosos restos de velas que quedan en el lugar. Se habla de personas semidesnudas, con la cara tapada, en medio de una multitud de velas encendidas, realizando rituales con nadie sabe qué propósito. Será otro tema, otra semana, pero hemos recabado información que pone los pelos de punta de santuarios rupestres absolutamente desconocidos, con signos indescifrables, esotéricos, antiquísimos, y que ahora, o sea, estas noches, gente con conocimiento esotérico y satánico está reutilizando. Que en el siglo XXI se esté reutilizando estos lugares de dificilísimo acceso, complicadísima llegada, con signos y conocimiento. Ostras, pues estremece bastante, ¿eh? Pero no es un fenómeno español, Iker. Ocurre también en otras partes. Esto está ocurriendo también desde hace unos años. En el Reino Unido especialmente hay una especie de revival probablemente céltico o neocéltico, vamos a llamar así. Pagano. Pagano, sí, pagano, evidentemente, que está acudiendo a estos santuarios prehistóricos y los está como activando. Está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en las alineaciones de megalitos de Karnak, por ejemplo, y en otros lugares. Es decir, que no es un fenómeno español, es un fenómeno, yo diría que neomegalítico, por utilizar un término, ¿no? Y habrá que seguirle la pista, desde luego que sí. Y tanto. Nos dicen también que el monte Arabí es muy rico en yacimientos y restos arqueológicos de todo tipo. También existen muchas leyendas y mitos sobre este bello y enigmático monte. Nos lo comentaba Nicolás. También hay personas que nada más poner un pie en alguno de sus lugares, al bajar del coche han sentido un fuerte mareo, indisposiciones que le han obligado a abandonar el lugar de forma inmediata. Se refiere al monte Arabí. Sí. O sea, gente que ha recibido un shock pero negativo. Sí, lugares de poder, ¿no? Hay, desde los dos puntos de vista, o sea, hay contradicciones. Por ejemplo, Joaquín Abenza nos manifestaba su recargamiento, podríamos decir, ¿no? de energía positiva, y hay otros que en el momento de estar ahí pues no aguantan y se tienen que ir. Pues como casi todos los lugares sagrados potentes, Nacho. En Murcia hay bastantes pinturas rupestres. Yo visité las de Yecla y en el pantano Valdinfierno también las hay. Como siempre, muy buen programa, nada mejor para un sábado. Gracias, nos lo decía Raquel desde Lorca. Y luego pues seguimos con los lobos. Sí, pues que hay entonces mucha gente que se ha encontrado con lobos, con muchas historias de lobos, porque ahora vamos a ir con otras historias de lobos humanos. Bueno, Nacho Ares, por supuesto, querido amigo, luego te escuchamos en Ser Historia. Aquí nos quedaremos. Haces doblete, ¿eh? Hacemos doblete. ¿Tómate un café? Nacho, un café. Gracias como siempre, disfrutar. Un abrazo, amigo. Gracias por descubrirnos la España antigua y moderna al mismo tiempo del misterio. Santi, ha habido una matanza tremenda en Estados Unidos, todos lo hemos visto, un acontecimiento tremendo. Se habla de control mental dentro de la mente de esa persona que ha provocado casi un apocalipsis, ¿no? Tú, hombre, no voy a decir que eres amigo de este tipo, porque no lo puedo decir, pero que estaba en tus foros. Pues curiosamente, y eso lo comentaremos, la sorpresa ha sido encontrarme con que un foro de conspiración que yo frecuento y que es muy conocido estaba precisamente frecuentado por este asesino. Te va a visitar el FBI. Bueno, eso y mucho más, todo lo que ha pasado con la Royal Society y sus declaraciones. Ahora las noticias.